Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Seres queridos, a medida que crecemos en poder personal y discernimiento, comenzamos a comprender la importancia de desvincularnos de todas las distracciones y recuperarnos en las profundidades de nuestro ser, comunicándonos con nuestro ser iluminado, para comprender lo que está sucediendo en nosotros y en nuestros cuerpos, porque a medida que evolucionamos en nuestro camino evolutivo, ya no necesitamos tanto el ruido externo y orientación falsa. Aprendemos que todo lo que deseamos saber está dentro, y nos damos cuenta de que solo nosotros tenemos la llave para desbloquear todas las respuestas de nuestro camino único. Agosto es un mes muy importante para que recuperemos la soberanía a través del trabajo interior personal que hacemos y a través del discernimiento, que es fundamental para no caer en viejos patrones, falsas creencias y otras fuentes externas de información falsa que están ansiosas por distraernos de nuestra única misión de asistencia. Durante agosto es fundamental que no dejemos que estas perturbaciones externas nos alejen de lo que es auténtico y de lo que estamos aquí para hacer, una misión de asistencia desinteresada, primero hacia el despertar de nosotros mismos y en segundo lugar para ayudar a otros que piden nuestro guía, porque nunca podemos interferir en el viaje de otros. Estamos inmersos en una intensa ola de cambio constante, en la que dejarse llevar es fundamental para adaptarse al cambio. Un cambio que proviene de nuestro deseo consciente de evolucionar y que implica estar preparados para quedarnos solo con lo que nos sirve para nuestro camino. Todos vamos a dejar atrás muchas cosas, muchas personas y muchas situaciones que tal vez aún no estemos listos para dejar. Lo importante es conservar aquello que enriquece nuestra alma y sirve todo a nuestro mutuo deseo de sanar y ascender. Como todo es siempre una confirmación de lo que estamos viviendo, a todos los niveles, agosto es un 5 mes universal. Este es el pico del cambio que venimos integrando y que pasamos ahora a estabilizar durante los últimos meses del año. El número 5 es el llamado agente de cambios. Sin embargo, todos los cambios en la verdad vienen de adentro. Este es un mes en el que traemos esta fase de creación desde el interior, desde un espacio interior de paz, discernimiento y claridad, a nuestra realidad exterior. Es una frecuencia que nos acompaña para aprender a transformar desde dentro todo aquello que deseamos cambiar en el exterior. Todos los cambios previos creados se van a manifestar y comenzarán a florecer en lo físico. Esta es una fase para que observemos lo que hemos dado a luz y comencemos a redirigir cualquier cosa que no esté alineada con nuestro auténtico deseo del alma. Como sabes, en el tarot, la carta que representa el número 5 es el Hierofante. El hombre sabio es una metáfora de una inteligencia superior que nos guía a través del cambio y que revela la verdad a todos los que están dispuestos a escuchar. En efecto, aquí es donde nos encontramos ahora, en una etapa de profundas revelaciones y autodominio, un pasaje para mostrarnos la claridad en todas las situaciones de nuestras experiencias humanas y el camino hacia la iluminación, que es siempre un camino desafiante, no libre de obstáculos, pero vale la pena caminar. En verdad, todo está destinado a ayudarnos en nuestro viaje elegido, todo, incluso eso que consideramos malo, nos ayuda a ver dónde no estamos siendo los seres de Love Light que somos. Además, el número 5 simboliza la autoliberación, la liberación de cultos, religiones, viejos programas y todo lo que nos mantiene pequeños y con miedo, que es todo lo que fue creado por los humanos en un estado inferior de conciencia. Siempre tenemos las esencias perfectas para que nos alineemos con ellas y comencemos a desvincularnos de viejas creencias y formas de ser.
Es nuestra elección final continuar en lo viejo o ser valientes para adentrarnos en nuevos horizontes. A medida que entremos en el mes de agosto, las energías de la Puerta de los Leones se intensificarán y muchos comenzarán a sentir el impacto que tienen en nuestros cuerpos, especialmente si usted está trabajando con la rehabilitación del ADN y otro trabajo de ascensión evolucionado, alineándose conscientemente con ellos, aprender a dirigir las energías correctamente hacia partes específicas de nuestros cuerpos. Es como creamos el cambio físico requerido para que nos transformemos. Como este es un tema amplio, ya he compartido en mi página más información para aquellos que se sientan guiados sobre la Puerta de los Leones, ya que los guías nos brindan algunas herramientas, cristales y otra información para que podamos sobrellevarlo lo mejor que podamos. Aunque como siempre digo, todos somos únicos y el impacto que tienen en nosotros variará de una persona a otra, tenemos muchas otras fuerzas planetarias importantes que nos ayudan a recuperar el amor que somos, ya que es el primer paso hacia la soberanía. Tenemos al Sol ya en Leo, con luna nueva a finales de julio en este mismo signo, junto a Venus entrando en Leo también el 11 de agosto, y una maravillosa luna llena a 19 grados de Acuario, ayudándonos a liberarnos de restricciones personales y comenzar un camino de creación consciente. Cuando Venus reside en Leo, se dice que se trata de cuán apasionados nos volvemos en nuestras relaciones, etc. Para mí, si miramos desde una perspectiva más elevada y comenzamos a alinearnos con la esencia de los planetas, nos daremos cuenta de que en la verdad no se trata tanto de la interpretación humana que les damos, sino de lo que realmente son, como un organismo vivo único. Venus en Leo se trata de convertir este amor, confianza, cuidado y pasión hacia nosotros mismos, convirtiéndonos en seres empoderados, enamorados del aspecto divino interior, para que podamos comenzar a dar lo mismo que tenemos dentro, que aunque muchos todavía intentan engañar, no tiene nada que ver con el narcisismo, sino con respetar y honrar la voluntad de la fuente de manifestarse de manera única en todos y cada uno de nosotros. Esto es lo que reconoceremos y amaremos, no el aspecto 3D de nosotros mismos, que en verdad también es tan divino como cualquier otra cosa. Somos los primeros que necesitamos de nuestro cariño, amor y cuidado, y si no podemos ser auténticos y amorosos con nosotros mismos, ¿qué podemos dar a los demás si estamos vacíos de todos estos atributos por dentro? Otra influencia planetaria importante que tenemos el 20 de agosto es la entrada de Marte en Géminis. Marte permanecerá por séptimo mes en Géminis hasta el 25 de marzo de 2023. Este va a ser un gran cambio que nos afectará de manera única y que nos dará la oportunidad de enfocarnos en nuestro cuerpo mental, sanándolo y limpiándolo de distorsiones, escombros y programas falsos. Sin embargo, primero debes discernir, ver dónde te encuentras en tu viaje, tus microciclos personales, como los más importantes, y por último, donde cae en tu carta para ver el impacto real que tendrá en ti, como significados universales. No siempre servirá para nuestra experiencia personal, ya que todos estamos en diferentes etapas de nuestro viaje de ascensión. Al día siguiente también tenemos un evento significativo que, aunque muchos no tomen en cuenta por ser un asteroide, todo dentro de la creación tiene la misma importancia, pues todo nos afecta por igual, ya que todo es parte de lo que somos. Tenemos a Vesta retrógrada entrando en Acuario. Vesta representa la llama divina dentro de nosotros, nuestra chispa creativa y lo que nos mueve hacia las cosas que deseamos dar a luz. En nuestra realidad física,
Vesta en Acuario nos invita a liberar esta esencia creativa femenina, pero sobre todo, a dirigir la energía curativa femenina de Vesta para restaurarnos, utilizando nuestra esencia curativa divina femenina para ser más compasivos, amables y benévolos. El 22 de julio, el Sol entrará en Virgo. El purificador por excelencia. Pasamos de las energías muy intensas de Leo para ser aliviados por las de Virgo, porque es con Virgo que recuperamos la pureza de nuestro ser. Recuperando nuestra luz de amor cristalina que es la esencia, renaciendo en quienes realmente somos, con Virgo también es un momento para que despejemos las energías y relaciones de nuestros gemelos, y eliminemos los lazos que aún nos unen a los demás y que dejaremos libres, permitiendo que los demás vivan en libertad, y nosotros mismos. Pues como mientras estemos atados a personas que ya han cumplido su misión con nosotros, y viceversa, no somos del todo libres, especialmente para comprometernos con nuestra preciosa energía en otra relación consciente y equilibrada. Desde otra perspectiva cósmica, cuando el Sol brilla una luz en Virgo, estamos llamados ahora a ponernos a tierra y dirigir nuestro poder creativo a nuestro plano terrenal. Como signo de tierra, Virgo nos recuerda que estamos aquí para manifestar nuestros verdaderos deseos, que siempre están alineados con ser de ayuda, ya que Virgo es muy consciente de su misión, que es estar siempre al servicio de todos. Virgo traerá purificación. Nos invita a recordar que la pureza que tenemos dentro también puede reflejarse en todo lo que hacemos en nuestro reino denso. Y aunque este signo pueda parecer práctico, su esencia principal se trata de recordar que estamos aquí para combinar lo que creamos desde el interior con lo que otros pueden necesitar en lo físico, porque estamos aquí para sintetizar y unificar ambas polaridades, ambos planos. Lo físico y lo etéreo, trayendo todas estas visiones internas a nuestro reino tangible, ya que solo haciendo eso, podemos realmente dominarnos a nosotros mismos como creadores de lo físico. A fin de mes también tenemos a Urano, el planeta del cambio que estará retrógrado, para quienes resuenen con él, a partir del 24 de agosto. Esto confirma la esencia cambiante que hemos tenido desde el inicio del verano, pues hemos estado trabajando sin parar con nuestros cuerpos, cambiándolos, disolviéndolos, aclarándolos, sanándolos y activándolos durante meses, y es solo la confirmación planetaria de lo que ha estado ocurriendo dentro de muchos de nosotros, por un tiempo. Estamos en una fase muy importante para trabajar con nuestro ADN. Si realmente deseamos sanar y cambiar viejos patrones, no hay otra forma que ir dentro de nuestra plantilla y sanar, limpiar y restaurar todo lo que hemos creado sin querer o todo lo que se nos ha programado. Al día siguiente, tenemos a Mercurio en Libra. Se trata de traer equilibrio a nuestro plano mental, aunque en este momento va a tener más impacto en la mente colectiva, ayudándoles a traer más diplomacia, en un momento en que se están gestando muchos conflictos, así como el equilibrio global. Este va a ser un mes para que sigamos morando en la esencia iluminada y pacífica de nuestra alma, porque hay muchas distracciones que pueden hacer que nos desmoronemos y volvamos a los viejos estados del ser. Lo más importante para contribuir a un planeta más pacífico y amoroso es precisamente crear esta misma frecuencia desde adentro y permanecer allí el mayor tiempo posible, aunque como humanos, habrá desafíos que a menudo pueden hacernos oscilar entre dos frecuencias diferentes. Terminamos este intenso mes teniendo dos importantes eventos planetarios, el primero el 27 de agosto con luna nueva en Virgo. Después de la ola de fuego que aún estamos integrando y de las muchas energías con las que hemos estado creando, llega Virgo,
especialmente con el Sol también en este mismo signo, para ayudarnos a nosotros y a nuestros cuerpos a desintoxicarse, purificarlos y lo que es más importante, después de un largo periodo de integración, estabilizar las muchas energías que encarnamos y que ahora necesitan anclarse adecuadamente y armonizarse dentro de nuestros cuerpos, ya que es lo que concluye todo el proceso de curación y activación que hemos tenido. El segundo evento importante tendrá lugar el 29 de agosto, ya que tenemos el quirón semisestil del nodo verdadero. El nodo verdadero se trata de nuestra evolución personal en esta tierra, tanto a nivel físico como a nivel del alma. Es hacia donde nos dirigimos, que hemos creado y hacia donde nos llevan nuestras creaciones en este momento. Se trata de la línea de tiempo futura que estamos formando. Con cada pensamiento, sentimiento y acto, en este momento de la hora. Por otro lado, Quirón tiene una esencia muy sanadora por excelencia. Cuando ambos se creamos, estamos siendo invitados a sanar, desde el presente, las temporalidades pasadas, o paralelas como prefiero llamarlas, como cuando despertamos nuestra multidimensionalidad y elegimos consciente e intencionalmente sanar en el presente. Esta misma sanación se extiende a otras líneas de tiempo paralelas, ayudándonos a sanar en todos los niveles, en todas las dimensiones y en todos los aspectos de quienes somos. Ya no necesitamos escarbar en el pasado, ya que ya no hay nada para nosotros, sino aprender a sanar en el presente correctamente, para que también estemos sanando lo que llamamos yus pasados. Por lo tanto, nos estamos sanando a nosotros mismos y ayudando a nuestras propias generaciones futuras a sanar también. Tenemos un mes maravilloso por delante para continuar nuestro viaje de rehabilitación, sanación y limpieza del ADN, ya que las energías actuales vienen a ayudarnos a quemar lo viejo, para que podamos seguir adelante sin centrarnos constantemente en el pasado, ya que es lo que la mayoría de las veces traen al presente situaciones y desenlaces no deseados. Estamos aquí para aprender, recordar, cómo convertirnos en seres soberanos, lo que no significa hacerlo todos solos, porque aquí también estamos creando con otros. Sin embargo, crear es precisamente lo que resulta de ser seres independientes. Más que dependientes, reuniéndonos por igual para crear algo que beneficie a todos. Esta es la principal diferencia entre lo que solíamos ser y en lo que nos estamos convirtiendo ahora. Es una lección personal continuar permitiendo que otros gobiernen nuestras vidas o hacerse cargo y comenzar la creación consciente de nuestras propias experiencias de vida. Les deseo a todos un maravilloso y amoroso agosto, amados, dentro del amor infinito. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.